¿Qué tal, amigos, amigas? Está conectado. Ahí viene ya. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, amigas. Esta tarde, como les habíamos anunciado en la mañana, vamos a conversar con Alfredo Pintos Aguilar. Saludas. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, amigas. Buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más. Y Félix García Yaceves. Amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues esta Y tarde... tú, Carlos Castellanos. Y Carlos Castellanos. Como les habíamos anunciado en la mañana, vamos a conversar sobre el binomio de la insatisfacción y la satisfacción. Navegar entre lo necesario, lo no necesario y probablemente, como decía Alfredo, en algún momento la insatisfacción puede ser el detonante de la creatividad. Exactamente. Pero también la insatisfacción puede ser el detonante o el motor para ponernos en marcha al tema que dejamos un poco estacionado la semana pasada, que es el tema de las utopías. Porque desde la insatisfacción personal a la insatisfacción comunitaria podemos irnos planteando, Félix, Alfredo, escenarios nuevos, distintos. Bueno, antes de seguir con esto, quiero decir que este programa lo quiero dedicar a Pablo Romo. Qué bueno, por X circunstancias no ha podido estar aquí presente hoy. Estuvo la vez pasada, la semana pasada. ¿Y por qué dedicarle el programa a él? Porque en parte el tema de la insatisfacción y la satisfacción de este binomio se comentó y él fuera de cámara, fuera del aire, y él dijo que era un tema interesante. Entonces a mí se me ocurrió proponerlo para la transmisión de esta semana. Y quiero decir nada más que ese tema me tuve que ir a creencias muy básicas para poder abordar el tema. Pero ahí ya, adelante. A creencias muy básicas, como de qué naturaleza. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles pueden ser las raíces de la insatisfacción? Y cómo coparlas, cómo salir adelante de ellas. Porque se me vino a la idea, se me vino a la cabeza, casos de gente, de personas que están permanentemente insatisfechas, a las que nada les satisface. Y me acuerdo de una pacientita que salió un domingo a comer con su familia y le preguntó al marido, oye, ¿qué restaurante satisface? El que sea, tú elige. Ay, dijo, bueno, mire ese que está ahí. Ay, no, ese no me gusta. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Y así fueron recorriendo restaurante por restaurante, porque a todos les encontraba un pero. Bueno, guardando las distancias, cuando tú empezaste a hablar de este tema de la insatisfacción, yo, Félix, enseguida estuve pensando, o me llegó a la mente, la cuestión del paraíso terrenal. Esta narración, ¿no?, tan importante
en el pensamiento judeocristiano en Occidente. Pero el paraíso terrenal se supone que era un lugar absolutamente satisfactorio, donde parece que no había que hacer gran cosa más que estar como todo el tiempo de vacaciones. Algo así. Entonces, ¿qué piensas tú de este escenario de las permanentes vacaciones, del paraíso terrenal y la insatisfacción? ¿Por qué surgiría ahí una insatisfacción? Mira, a mí me gusta mucho la explicación que Eric Fromm da de el paraíso y la salida del paraíso. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Ajá. Entonces sí, efectivamente teníamos un momento de inocencia plena, pero era un estado prehumano. Un estado prehumano. Prehumano. Y éramos un ser vivo en este planeta, pero un ser vivo que no tenía plena conciencia de sí mismo. Y no era libre de elegir. Cuando salimos del paraíso, salimos porque fuimos libres, en un acto de libertad. Nuestros padres, según el relato bíblico, comieron de un árbol que no deberían haber comido. ¿El árbol de la insatisfacción? Que iba a generar la insatisfacción. Pero era un acto de libertad que los sacaba del paraíso y los ponía en una situación de satisfacción e insatisfacción. Entonces, este binomio es el motor de nuestra vida actual. Es lo que nos permite, ese desequilibrio continuo, es lo que nos permite movernos para un lado o para otro, eligiendo siempre entre A y B. Pero mira, Félix, en ese relato bíblico, yo encuentro, aparte de y lo que está por detrás de la curiosidad de Eva, es el no estar satisfecha con lo que era. Ya había ahí. Exactamente, Ya había ahí porque ¿cuál es la tentación que les pone ahí el demonio Satanás? ¿Cuál es la tentación? Seréis como dioses. Y él no quiere que sean ustedes como él. O sea, no se conforma con ser lo que era. Y probablemente yo le estaba dando vueltas a eso. De ahí viene muchas de nuestras insatisfacciones, si no es que todas, cuando queremos ser más de lo que somos. Terrible cuando ni siquiera sabemos lo que somos. Pero a la vez maravilloso, porque eso es lo que nos permite avanzar. Hacer ciencia, por ejemplo. La Pues curiosidad está a la base de la claro, ciencia. y sería el aspecto positivo de la insatisfacción, ¿no? ¿Cuándo? Porque ¿cuándo dices tú que estás satisfecho? Muy pocas veces. ¿Pero cuándo? ¿Qué sucede? Cuando terminas de comer una comida, Ok, buena y dices, estoy satisfecho. ok. Una necesidad dejó de ser necesidad. Y entonces quedaste satisfecho. Sí. Y cuando ese satisfactor no actuó suficientemente para satisfacer esa necesidad, la necesidad permanece. Y de ahí viene el impulso a buscar lo que realmente te pueda satisfacer. Yo les quisiera plantear una situación. ¿Podríamos hablar en esta cuestión de la insatisfacción de una insatisfacción patológica y otra insatisfacción, llamémosle natural, connatural, que nos acompaña en la existencia, pero que no es un problema, que compromete tu interioridad? Es decir, que no es una patología. ¿Cómo lo pensarían ustedes? Sí, Sí. a mí me parece que hay insatisfacciones que son patológicas y que generan dependencia de personas o de sustancias o de trabajo o de sueño o lo que sea. Y que esa patología no es creativa. Esa insatisfacción no es creativa.
más bien es destructiva. Destructiva, fastidia, ¿verdad? Sí, te va minando. Ajá. Y en cambio, la insatisfacción que te permite crear y buscar es una satisfacción que está en el borde, porque además ahí la frontera es muy delgada, ¿no? Entonces está en el borde de ser el motor que te hace caminar, a la vez que el motor que se detiene, hay momentos en que se detiene, porque hay satisfacción, y vuelve a encenderse después de un rato para seguir buscando. Sí, y yo veo que el detonante que hace que te muevas es que las soluciones, tomándolo en otro campo, por ejemplo, ¿no? Que las soluciones que te han dado ya no te significan. Y si esos impulsos nacen de necesidades muy básicas en nosotros, pues buscarás y buscarás y buscarás hasta que encuentres una solución que te satisfaga un poco más. Pero ahí va la cosa, ¿no? Soluciones que dejaron de ser satisfactorias, soluciones que dejaron de significar. Porque dicen que nuestra época tiene muchísimas respuestas, respuestas que ya no satisfacen, respuestas que ya no satisfacen. Y entonces, ¿a dónde nos vamos? A preguntar. ¿Para qué? Para encontrar una solución que satisfaga esa necesidad de saber, de conocimiento. ¿No? Sí. Tal vez el punto, ¿no te parece, Alfredo? Que el punto de llegada podría ser en este momento lo que Freud mencionó como el sentimiento oceánico. Ajá. Esta situación de una persona que tiene una conciencia plena dentro del todo, ¿no? Sí, claro. Sí, que es, sí. Y que eso, digamos, una vez que lo pudiéramos lograr, si es que se puede lograr, una vez que lo pudiéramos lograr, cesaría la insatisfacción. Exactamente. Sí, claro, Félix, porque ese sentimiento oceánico, Freud lo pone sobre todo en el útero. Cuando estamos en el útero, ¿no? Sentimientos oceánicos, donde no tenemos que hacer prácticamente ningún tipo de esfuerzo para vivir. Es como el paraíso. Algo así, sí, algo así. Y bueno, hay autores, retomando lo que dices, Félix, de que tal vez pudiéramos llegar a experimentar este tipo de sentimientos. Recuerdo Maslow. Ah, sí, Con su pirámide. Ahí andaba dando vuelta Sí. Maslow, ¿no? Con su pirámide, ¿no? Que pone en el último estadio de las experiencias humanas las experiencias de iluminación, ¿no? Y de trascendencia, ¿no? Exactamente, claro, de trascendencia. Esas experiencias que te dan otro nivel de conciencia, ¿no? Ya no sigue siendo el mismo después de haber tenido una experiencia de esas. Ahora, ¿esto es permanente? Bueno, Maslow no lo pone como permanente, lo pone como experiencias que te modifican y te cambian la vida. Pero se me ocurre una pregunta aquí a mí. ¿La felicidad puede, en ese sentido, que bueno, para Aristóteles es la necesidad más íntima y fuerte que tenemos? La felicidad es el fin último. Exactamente. Entonces podríamos llegar a decir, algunos autores sí lo dicen, que podemos llegar a tener una felicidad permanente. Lo que pasa, habría que hacer una precisión con Aristóteles, ¿a qué le llama felicidad? Es decir, él no está haciendo una proposición de un estado permanente angélico. No va por ahí. Es decir, Aristóteles toma en cuenta
que la vida del hombre es una vida accidentada. Y me parece que el estoicismo posteriormente lo retoma muy bien, ¿no? Porque en esta vida accidentada surgen preguntas muy importantes. Como por ejemplo, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Por ejemplo. Y entonces en la perspectiva aristotélica y algo en el estoicismo, me parece, es que es inevitable enfrentarte a cosas duras y complicadas de la vida. El punto, diría Aristóteles, es saber qué hacer en el dolor y en el gozo. Ajá. Es decir, cómo maniobrar, cómo manejar las situaciones. Esa sería la felicidad. Que llega a ser más o menos eso la propuesta de lo que es un hombre sabio. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y bueno, otros autores, como Anthony de Melo, él empieza por desmitificar el concepto de felicidad. ¿Qué quiero decir con desmitificarlo? Precisarlo. Porque él dice, bueno, entendamos una cosa, felicidad no es la permanente excitación. Pues es que no No, claro que y no. No hay cuerpo que resista No. semejantes descargas de neurotransmisores. Sí, no, claro que no. Ni felicidad vendría siendo una exaltación emocional tampoco. No. Él más bien, Anthony de Melo, la toma por el lado de la plenitud y la paz. Y eso, él apuesta, sin el temor a equivocarse, que sí podemos llegar a tenerlo permanentemente, la paz. ¿No? Con una condición. Y tendríamos que volver a lo de la insatisfacción y la satisfacción. ¿Qué nos produce insatisfacción? En la visión de Anthony de Melo, que es también la del budismo zen, la frustración de nuestros deseos. Un deseo que no llega a ser realidad, frustra. Y de ahí surgió la insatisfacción. Entonces, precisamente, ¿cuál sería el camino para poder llegar a tener esa paz permanente? Cuidar los deseos. Lo que pasa es que escuchándolos a ustedes, me da la impresión, por ejemplo, en esta perspectiva de la narración del paraíso terrenal, que es un estado satisfactorio, un estado inamovible, pero probablemente si nos atenemos a la narración, lo que echó a perder el asunto escuchándote a ti, me da la impresión de que lo que desarticuló fue la conciencia. Pero no solo la conciencia primaria de un organismo, porque una vaca o un caballo sí sabemos que ya tienen conciencia de sí, pero tener conciencia parecería que es un atributo humano, del Homo sapiens, ¿no? Sí. Humano. Y eso es lo que desarticula el asunto, de ser conscientes de que somos conscientes, porque entonces nos podemos hacer preguntas y uno puede decir, eso es todo. Yo les cuento una anécdota rápida de mi adolescencia. Yo iba a clases de piano con un profesor que se llamaba Don Luisito. Y un día le dije, fíjese que yo tengo esto y tengo un caballo y tengo esto y tengo cual. Y le dije, ¿y eso es todo en la vida? ¡Ah! ¿Qué preguntas me hace usted? Ya. Eso me recuerda a mí una experiencia de Víctor Emil Frankl. Cuando él estaba de alumno también, en primaria o secundaria, su maestro dijo, la vida, ¿qué es la vida? Sino un proceso de oxidación.
Y Víctor Frankl saltó. Imposible, la vida no puede ser solo eso. Un proceso de oxidación. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaríamos amoladísimos y solo por eso no superaríamos el nivel de los microbios y los virus. Claro, sí, No. sí, que están en, bueno, probablemente una vaca sí siente o tiene conciencia de su satisfacción cuando terminó de comer 5 kilos de forraje. Estoy satisfecha. Pero para nosotros es un problema, porque podíamos habernos hartado, lo digo en el estricto sentido, ¿no? De hartura. Pasó eso y... Exactamente. ¿Qué sigue? ¿Habrá postre? Bueno, y ¿Habrá es digestivo? precisamente es lo que nos dice Tony de Melo. Ten cuidado con tus deseos. Porque cuando satisfaces un deseo, segundo inmediatamente viene el siguiente. Y entonces estarás permanentemente insatisfecho. Y no quiere decir que todos los deseos haya que evitarlos. No. Lo que pasa, ahora que te escucho, no sé por qué me revolotea en la mente una idea del capitán de infantería, el Íñigo López de Loyola, cuando hablaba del magis. Ya. No, ¿cómo explicarías el magis tú? Bueno, es El que mira. siempre más, siempre Sí. mayor. Esto se refiere, por ejemplo, como a un proyecto de vida. Un proyecto de vida tiene que ser grande, amplio, noble, generoso y transindividual. Transindividual. Transindividual, sí, ¿no? Y algo así con el magis. Y entonces vamos a lo que veíamos al inicio, la insatisfacción, la raíz de la creatividad no estaría ahí, esta insatisfacción. Es decir, se puede hacer algo más. Todavía no hemos llegado al sumo, al colmen, a lo último. Y nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar. Pues hay quien sabe. No, ¿Hay quien sabe? Es una idea maravillosa. Pero hay quien sabe. Del proceso de construcción. Pero hay quien sabe. Claro. Sí. Hay quien sabe. Eso Bueno, después de la muerte, ¿quién sabe? Sí, eso es. Hay una parte que es tan misteriosa Exactamente. que no podemos opinar. Y mira, sí, no, digo, ahí entra San Agustín, ¿no? Él decía que la vida humana es como un tapete tejido visto por el revés, que no entendemos qué hay. No y vemos que, la figura. Exactamente, y que después de morir veremos todo como fue. Bueno, qué bonita idea, ¿no? Pues sí, es pues una bonita. idea hermosa, romántica, Pues sí. pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? yo hice un pues, trato con mi compadre bueno. Jaime Muñoz de que me viniera a avisar que había después. Lleva 6 años de muerto. Entonces es que no lo han dejado salir. No ¿Quién sabe a dónde fue? Sí, Está muy ocupado con las 11,000 vírgenes. No, bueno, yo estaba escuchando en Facebook ayer una charla de Bertrand Russell. Y le preguntan que si no le daba miedo lo que hubiera después de la muerte. A Bertrand Russell. A Bertrand Russell le preguntaron. Y le preguntaron, ¿hay algo después de la muerte? Él tranquilamente y sin mover, sin pestañear ni nada, dijo, no hay nada. Y el mismo Freud así era, que después de esta vida, ahí terminaba todo. ¿Qué es lo que deja entrever en el de Ánima Aristóteles? Con aquella idea de que la visión es al ojo lo que el alma es al cuerpo, que una vez desaparecido el cuerpo o una vez desaparecido el ojo,
no hay posibilidad de que la visión se ponga en acto. Pero, en fin, yo querría que regresáramos un poco de la estratosfera a lo que podríamos llamar la trascendencia intramundana que llama Zubiri, ¿no? Es decir, la proposición que yo les hacía al principio, a raíz de tu provocación, era cómo la satisfacción con su pareja, la insatisfacción, pueden aportar, ponernos en marcha a encender los motores de la utopía. Pues sí, mira. De un escenario intramundano donde tengamos justicia, donde haya bienestar para la humanidad, ¿no? Yo te lo diría, Carlos, que eso nace de saber ver. Saber ver qué, la realidad, y decir desde muy hondo, esto tiene que ser así o no tiene que ser así. Y de ahí, por ejemplo, surge el grito de los zapatistas, ya basta, ¿no? Porque vieron. Porque hay una insatisfacción con lo establecido. Así es, y con lo convencional. Sí. Así es. Y vemos tantos caminos contemporáneamente. ¿Por qué? Porque lo convencional y lo ordinario, las respuestas que se nos han querido hacer pasar por válidas, tambalean y ya no satisfacen. Y entonces o tiras la toalla o te lanzas a buscar sin miedo por ti mismo. Es que, Alfredo, aquí entra un asunto que me pica mucho la curiosidad. Porque puesto en esos términos, Ajá, sí. ¿no crees tú que la vida, ajá, no nuestra vida, sino la vida en el planeta, in género, la vida va por múltiples caminos, como pasa, por ejemplo, con el ojo? La cantidad de ojos que hay, de tipos de ojos que hay en el planeta, es increíble. Sí. Y eso no es que lo haya planeado nadie o que los pericos hayan dicho nuestro ojo tiene que ser así y las iguanas tienen que ser así. Eso es una selección natural y un proceso de la vida misma que está buscando por sí misma. Sí. ¿No será que en nosotros pasa lo mismo? Pues que nosotros no estamos haciendo nada y que lo que estamos haciendo es seguir el impulso de la vida. Pues sí, es el hábitat de Berzón, ¿verdad? Sí. Y yo lo que alcanzo a ver con eso, y me recuerdo la lectura que tuve hace unos días, ¿cuál es la actitud adecuada frente a esa multiplicidad de visiones y de opciones y de dichos? La tolerancia. Porque seguramente, y ya nos ha pasado, vamos a escuchar, o hemos escuchado, y seguiremos escuchando cosas que no nos gustan y que no van de acuerdo con lo que nosotros vemos. ¿Y qué nos queda? Aunque te quedes insatisfecho. Pues mira, Carlos, si tú tomas o tienes cierta seguridad en tus opciones, quedarás satisfecho y podrás experimentar algún tipo de sentimiento cuando escuchas alguna cosa que a ti te parece errónea. Y puedes decir internamente, no tienes que externarlo, qué lástima. Yo al menos por estos motivos lo veo completamente diferente y me parece que quien opina así está equivocado. Bueno, pero eso sería en el plano de la deliberación, en el plano de la convivencia, pero finalmente
en ese planteamiento nos vamos a topar con la ética. Pues claro. Que hay cosas que no nos van a parecer ni lícitas, ni agradables, ni permisibles. Te lo digo y me permitidas. refiero a tu experiencia en el consultorio, que ha sido la mía también. Cuando tu paciente se mueve por opciones éticas que tú no compartes, ¿qué haces? No vas a decirle, oye, te equivocaste, así no van las cosas. No. Ah, no, claro que no. Claro que no. Porque ahí de fondo hay otra opción ética primera, que es la que te hace terapeuta. Que estás para el bienestar de quien tienes enfrente, independientemente de su creencia. ¿De acuerdo? Sí. Pero la otra tragedia que se junta con esto es que nuestra vida es muy corta. Y realmente podemos resolver por ahora, muy ¿eh? poco. Bueno, por ahora, sí. La mía ya no tanto, pero bueno. Pero Pozalmetes. siempre vas a tener opciones que te gustaría probar ¿Cómo no? y que Claro. no vas a poder probar. ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha agotado y queremos agradecer a algunos amigos que están por aquí, a Patricia Alvarado, qué gusto, Carla Ocañada, qué gusto, Jorge Abadi, qué gusto, Tony Mesa, Tete Ornelas, Marlene Escamilla, David Alonso, hombre, estás en Miami, según entiendo, ¿no? Saludos. Querríamos, antes de retirarnos, agradecer Estamos en la biblioteca de Casa Xitla, como espacio que nos ha dado ahora acogida para hacer los planteamientos que queremos hacer desde el Centro de Formación Humana. Agradecer a Castellanos Editores también, que nos ha seguido apoyando. Y queremos